Para poder utilizar un vector, primero tenemos que colocar el tipo del vector. El tipo del vector puede ser lo que es int, lo que es char, lo que es float, lo que es string y lo que es booleano. Estos son los tipos del vector. En este caso voy a colocar que va a ser de tipo int. Luego colocamos el nombre del vector. El nombre del vector yo por defecto le coloco vector, para que no nos perdamos nosotros en el transcurso del programa sabiendo de cuál es el vector. Vector es este. Y luego de eso colocamos nosotros entre corchetes la magnitud que va a tener el vector. En este caso voy a hacer un vector de 5 posiciones. Entonces lo tenemos de esta forma. Entonces lo primero que voy a hacer es ingresar los valores al vector. Vamos a utilizar un ciclo para ingresar los valores al vector. Voy a poner acá un ciclo for para poder ingresar los valores. Y voy a empezar desde x igual a 0. Quiere decir que recuerden que todos los vectores siempre los empezamos a ingresar nosotros desde la posición 0. Y tenemos que ir hasta la posición 1 antes de la magnitud del vector. Entonces voy a empezar desde 0 y voy a llegar hasta 4. Porque recuerden que es una cantidad menos de la que es la magnitud del vector. Entonces tengo que voy a llegar desde 0 a 4, luego x más, luego abrimos y cerramos llaves de esta forma. Y aquí adentro ya le voy a pedir al usuario que empiece a ingresar los valores. Entonces voy a poner cout, ingrese el valor. Dense cuenta lo que voy a hacer. Voy a colocar el valor, voy a colocar menor, lo que es una concatenación. Voy a colocar x más 1, concatenación otra vez, 2 puntos y un espacio. Va. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque como ahorita esta instrucción está dentro del ciclo, entonces va a estar repitiendo varias veces, ingrese el valor, ingrese el valor, ingrese el valor. Pero yo le estoy colocando aquí una variable, que es el x más 1, esto que está acá. Entonces me va a aparecer, ingrese el valor, x más 1 va a ser 1, entonces me va a aparecer, ingrese el valor 1, luego ingrese el valor 2, luego ingrese el valor 3 y así sucesivamente. Luego de eso voy a poner cint vector y entre corchetes voy a poner la instrucción o lo que es mi contador X. Esto es para que se empiecen a ingresar los valores en el vector. Para eso lo estoy realizando acá. Entonces, esto que está acá me va a servir a mí para ingresar los valores al vector. Ahora, aprovechando que estoy acá, voy a utilizar otro ciclo para mostrar los valores del vector. De esta forma. Va, entonces voy a poner acá un cout. Voy a poner un salto de línea al inicio. Menor. Voy a poner acá valores del vector. 2 puntos, punto y coma. Y voy a colocar un ciclo. Y de la misma forma, como recuerden que el ciclo empieza desde el vector tiene 5 posiciones, quiere decir que el ciclo va a empezar desde 0 hasta 4. De la misma forma que hicimos el ciclo anterior. Int x igual a 0, x menor igual a 4, x más. Y abrimos y cerramos llaves y coloco yo cout vector para que me escriba los valores del vector. Y utilizando un guión de separación para que todo aparezca de forma horizontal. Luego de eso, ya hasta esta parte de acá, sí voy a aplicar el método burbuja. Es de los métodos que ustedes investigaron. Aplicar el método burbuja para poder ordenar. Entonces, voy a colocar un cout. Bueno, no es necesario un cout acá. Aplicar el método burbuja. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar nosotros el método burbuja? Para nosotros poder utilizar el método burbuja, que es el método más fácil de recordar, por eso se los explico al inicio, necesitamos nosotros utilizar lo que son 2 ciclos. El primer ciclo va a empezar desde x igual a 0 y va a llegar hasta una posición, va a llegar hasta 2 posiciones antes de la magnitud del vector. Entonces, si nuestro vector es de 5, ahora nuestro primer ciclo va a llegar hasta 3. Y luego vamos a empezar con un x más. Abrimos y cerramos llaves. Luego de eso, voy a abrir otro ciclo.
Entonces, aquí estoy utilizando para los vectores ciclos anidados, uno adentro del otro. Y ahora, como ya utilicé X, voy a utilizar Y. Y es igual a 0. Y Y es igual a X más 1. Voy a empezar una posición después del ciclo. Y voy a llegar Y menor igual a la posición final de mi magnitud. Entonces quiere decir que voy a empezar desde un X más 1 y voy a llegar hasta la última posición de mi vector, que es Y igual a 4. Luego de eso, Y más, abro y cierro llaves, de esta forma. Y aquí adentro vamos a utilizar nosotros una condición. Esta condición va a depender de que si los números o los valores los quiero de forma ascendente o descendente. Dependiendo de esta condición nos va a permitir hacer eso, ascendente o descendente. Ahí está. Entonces lo voy a colocar de esta forma. Aquí en el if voy a colocar si vector en la posición X es mayor a vector en la posición Y. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros ahí? Si acaso el vector en la posición X es mayor, quiere decir que nosotros vamos a intercambiar los valores. Entonces voy a decir, primero, voy a utilizar una variable extra para poder hacer esto, y se va a llamar variable auxiliar. Auxiliar va a ser igual a vector en la posición X, y luego de eso voy a decir que el vector en la posición X va a ser igual a vector en la posición Y. Esto, lo que estoy haciendo en estas instrucciones es intercambiar los valores. Y que vector en la posición Y va a ser igual a auxiliar. ¿Sí? Entonces, esta condición me va a permitir, si yo los quiero ordenar de forma ascendente o descendente, y luego acá, estas tres líneas de código que tengo yo acá, me va a permitir intercambiar los valores. ¿Sí? Entonces quiere decir que voy a intercambiar los más pequeños, los voy a ir mostrando, o ya sea los más grandes, los voy a ir mostrando, dependiendo de la función que necesitamos. Luego de eso, si queremos mostrar los valores, mostrar el vector ordenado. Entonces, para eso, pues voy a utilizar un cout vector ordenado. Solo voy a colocar un salto de línea al inicio para que me lo muestre. Voy a poner 2 puntos, punto y coma. Voy a poner otro ciclo for que empiece desde 0 y que me llegue hasta la posición del vector, o sea, posición 4. X más. Abrimos y cerramos llaves y coloco cout vector en la posición X y los voy a separar por un guión de esta forma. Entonces aquí ya me va a mostrar, en esta parte del código me va a mostrar ya lo que es el vector ordenado de forma horizontal. Acá estoy aplicando el método burbuja y acá pues estoy mostrando los valores de forma normal a como estaba originalmente el vector, y pues aquí les estoy pidiendo al usuario que ingrese los valores. Esas son las partes en las que se está dividiendo este código. ¿Sí? Entonces lo voy a ejecutar para ver si no tengo un error. Ahorita creo que no he declarado la variable auxiliar. Entonces voy a declarar esa variable. Auxiliar. Auxiliar. Ahí está. Entonces para que no me tire un error. Voy a ejecutarlo. Vamos a ver si no me tiró un error. Les voy a compartir la pantalla. Entonces tenemos los valores. Si se dan cuenta, ahí me dice ingrese el primer valor. Voy a pedir que sea 15. Ingrese el valor, el segundo valor, son 10. Si se dan cuenta, ese X más 1 es este 1, 2 y 3 que estoy colocando. Ahora, por ejemplo, que sea 5, el otro que sea 100 y el último valor que sea el 9. Va, entonces, si se dan cuenta, me tira. Los valores del vector originalmente eran 15, 10, 5, 100 y 9. Y el vector ordenado ya me está tirando 5, 9, 10, 15 y 100. Si se dan cuenta, ya me lo ordenó de forma ascendente. Ahorita era mayor y ahora va a ser menor. Entonces, al momento que lo probemos, les voy a volver a compartir la pantalla. Acá. Les voy a poner, por ejemplo, 2, 4, 9, 100, 1. Si se dan cuenta, ahora los valores del vector eran originalmente 2, 4, 9, 100 y 1. Y ordenados de forma descendente me van a aparecer el 100, el 9, el 4, el 2 y el 1. Y tenemos lo que es el método burbuja. Va, esta es una pequeña animación, no sé si todos la pueden ver. Sí, profe. Va, entonces, asimilemos de que el primer ciclo que les estoy mostrando
es el primer cuadrito y el siguiente ciclo es el segundo cuadrito. Realmente nosotros vamos a ir, el primer ciclo va a ir explorando casilla por casilla y el siguiente ciclo va a ir una posición después del primero. ¿Sí? No sé si me explico. Ahora, dense cuenta cuando llega al final el programa. Cuando llega al final, ahí ya llegó al final, el primer ciclo se queda en una posición antes, en el número 3, por si lo quieren ver así. Y el último valor si llega hasta la posición 4, o sea, llega hasta el último valor que se generó. Y luego vuelve a empezar otra vez el ciclo, empieza a volverlos a ordenar, lo sigue ordenando, y va a llegar hasta una posición anterior.